concepto más discutible hoy en día, porque por un lado se da bastante por hecho que todos entendemos lo mismo por libertad. Creo que en los últimos tiempos el concepto de libertad se ha restringido más que nada a una idea de libertad individual y más que nada vinculado a elección, digamos, a las elecciones personales. Bueno, para mí la libertad y la democracia van muy de la mano, tienen que ver con el derecho de cada persona a elegir y tomar las decisiones tanto de su propia vida como de elegir a quién lo va a gobernar o qué poder va a elegir para que tome las decisiones para los ciudadanos. Bueno, la libertad, sin duda, es un derecho inherente del hombre. Nacimos libres y deberíamos morir libres. Y a 40 años de la democracia, la libertad hoy tiene un sentido muy fuerte para mí. Yo veo que la estamos como dejando de lado y no la estamos valorando tanto. Veo que muchas personas no son conscientes de los pocos grados de libertad que tienen. Creo que se ha perdido bastante de ese impulso del regreso a la democracia y eso ha quedado más que nada restringido a un nivel individual y a una forma de elección también. Sin duda, la democracia es el sistema de gobierno más libre que existe hoy en día, o que conocemos por lo menos hasta el momento toda la humanidad. Vivimos en lo que hoy muchos caracterizan como el capitalismo de la vigilancia o el capitalismo de los datos. Y sin lugar a dudas, esa libertad hoy no estaría siendo algo que pueda ejercer la mayoría del pueblo. Creo que la digitalización de la sociedad en general, es decir, en todos sus aspectos, ha logrado darnos una mayor libertad, sobre todo de expresión, ¿no? Sobre todo de expresión. Pero a su vez nos ha limitado desde el punto de vista social y psicológico. Hoy en día la ilusión, digamos, que al parecer hace ese tipo de plataforma de que está circulando algo que parece que es muy valioso porque uno lo pone en juego, muchas veces quizás lo que está sucediendo es más bien que uno se transforma como una especie como de títere también de lo que ahí circula. No solo estamos perdiendo esa libertad desde el punto de vista del contexto digital, sino que el contexto digital también está haciendo que perdamos la libertad en el mundo real. Creo que esto, que sí genera una gran ilusión de libertad, que uno puede también manifestar ciertas formas innovadoras de relacionarse, pero creo que también se han utilizado, digamos, se le ha visto la posibilidad de que se transformen en esto, en como mecanismos de extracción de información a partir de las cuales luego se crean como ciertos perfiles que se generalizan a partir de esas plataformas. Sí, uso la mayoría de las aplicaciones que usan por ahí los jóvenes hoy en día y la verdad que nunca me tomo el tiempo de leer esos términos y condiciones. Antes no me preocupaba, pero quizás ahora con todo el boom de la inteligencia artificial y de tomar en cuenta que tienen tus datos y que uno les da consentimiento para usar sus datos, sí me lo pongo a pensar un poco. El requerimiento de un dato personal de parte de una plataforma digital, sea la que fuere, debe ser brindado por el usuario, debe ser brindado datos correctos, siempre hablando, digamos, de un punto de vista ético, ¿no? O sea, donde la persona, en ejercicio de su libertad, volvemos a la libertad, en ejercicio de su libertad brinda un dato certero y cierto, ¿no? Ante esa situación, el dato debe ser resguardado. Sin lugar a dudas, cuando se diseñó Internet no se diseñó para esto. Las plataformas hoy en día están haciendo uso y abuso de nuestros datos. Principalmente el abuso reside en el control de las acciones de los seres humanos que están otorgando esos datos. Claro, como son plataformas a las que uno se suma de manera bastante espontánea, siempre hay un botón que dice, bueno, acepta los términos, pero muchas veces, claro, como son muchas cláusulas, uno no lee muy bien qué es lo que está dando. Y entonces, desde ese punto de vista, creo que hay cierta información
la cual uno está brindando y que no es consciente de lo que está brindando. No tenemos la capacidad de analizar la cantidad de datos para poder prever un futuro legal, un futuro legislativo sobre el tema de protección de datos. Citando a otros pensadores que suelen decir eso, bueno, cuando el producto es gratis, entonces uno es el producto. Lo ha favorecido y lo ha perjudicado en partes iguales porque de una manera uno tiene más acceso a la información, pero a su vez es muy fácil opinar o criticar detrás de una pantalla sin poner un nombre, una cara, también difundir información falsa. Creo que eso favoreció un poco el uso de las redes sociales, pero también, bueno, quizás personas que no tenían el acceso a información, ahora con los celulares se pueden informar más. Hace un par de décadas, no mucho, bueno, se habían generalizado esto como las tribus urbanas en la ciudad, entonces la ciudad se parcializaba y entonces en cada lugar había ese tipo de agrupamientos con los cuales uno se identificaba. Y eso parece haberse llevado ahora a nivel digital, digamos, o sea, uno va encontrando un nicho y bueno, queda más que nada vinculado a ese nicho, y entonces ese nicho lo único que hace también muchas veces es reforzar lo que uno está buscando, lo que uno quiere, y se termina perdiendo un poco las diferencias. No, claramente favorece la capacidad crítica, volviendo un poquito al principio, no solamente favorece la capacidad crítica, sino que nos da una amplitud de información y, digamos, inconmensurable. Es decir, si nosotros logramos adquirir mayor información, a medida que adquiramos mayor información, vamos a lograr tener un mayor conocimiento, y el conocimiento sin duda nos da libertad, ¿no? En la informática tenemos varias herramientas que los técnicos hemos diseñado para poder proteger los sistemas. Tenemos lo que se llaman firewalls, que en español son paredes de fuego, que evitan comunicaciones indeseadas. Tenemos antivirus que detectan sistemas anómalos o dañinos y los pueden erradicar o eliminar, pero el cerebro humano no los tiene. Y la educación y el sistema educativo con el que venimos formándonos como base nos ha hecho muy permeables a este tipo de estímulos, a este tipo de tecnología, y nos ha dejado en una situación de debilidad muy fuerte. Hoy en día el gran desafío radica en mecanismos de autodefensa, de higiene digital y también de higiene de dispositivos, ¿no? El mundo y las legislaciones del mundo se tienen que ir adaptando a lo que realmente sucede, a los hechos. Sin una norma rígida o estable que realmente encajone al juez al momento de poder ejecutar la ley o hacer valer la ley. Y necesitamos como sociedad comenzar a entender, comenzar a poder hacer un uso consciente de esa tecnología y dejar de ser consumidores pasivos para ser productores y usuarios activos de la tecnología. En esa comprensión es que vamos a poder empezar a poder defendernos de los ciberdelitos por un lado y a poder defendernos de los abusos de la utilización de nuestros datos. Pero quienes ya empezamos a entender cómo está funcionando la máquina, tenemos el gran desafío de comunicarlo, y quienes todavía no están en ese proceso tienen el desafío de subirse al barco, ¿no? Claramente uno tiene que legislar y obviamente ciberdelito y ese tipo de cosas, pero me parece todavía más grave un área del cual uno no puede legislar jurídicamente, digamos, que vos pongas eso, que nadie ponga me gusta a un post que vos hagas, digamos, vos no podés legislar en términos penales, pero sin embargo una conformación del carácter sí tiene un aspecto bastante negativo. Entonces hay áreas sobre las cuales solamente queda avanzar en términos sociales más que jurídicos. No tenemos ningún tipo de delito que sea uno igual al otro, más en este rubro, ¿no? En el ciberespacio, digamos, ¿no? Hay delitos de toda naturaleza y me parece que tenemos siempre legislaciones muy afincadas sobre algunos delitos puntuales y nos quedan millones de delitos sin sancionar por el hecho de tener una legislación de esta naturaleza. Primero sería una tontería tratar de parar el desarrollo tecnológico, digamos, eso es algo que no se puede hacer, pero sí creo que hay mucho del desarrollo tecnológico actual que debe ser repensado
y sobre todo repensado en sentido esto de reforzamiento de canales más democráticos. Quizás debería regularse ciertas cosas, porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es, como no quiero decir el abuso de la libertad de expresión, pero tu libertad termina donde empieza el derecho del otro, y si hay límites, en el sentido, por un ejemplo, no puede circular una foto de un falcón verde con la foto de Videla hoy en día. O sea, eso ya me parece que es una provocación, y ahí debería haber algo que regule el sistema digitalizado y la forma de expresarse de la gente en redes. La democracia en este contexto de futuro, si lo utilizamos bien, tenemos buenas normas y logramos brindar una información lo más certera posible, o captar la información lo más certera posible, creo que va a ser en pleno beneficio de la democracia. Ojalá que logremos como sociedad entender las computadoras y que como sociedad podamos hacer un uso más consciente de esas computadoras. Principalmente porque cuando no lo hacemos consciente y brindamos nuestros datos, entramos dentro de lo que se llaman los circuitos de control de actitudes de los seres humanos. Cuando entramos en esos circuitos, mediante las redes sociales, mediante las propagandas, mediante todos los dispositivos con los que estamos interactuando con las redes, empezamos a recibir estímulos que son los que después terminan condicionando nuestro accionar, y ahí es donde terminamos perdiendo nuestra libertad, ¿no? Entonces, creo que el gran desafío es ese: entender, empezar a compartir nuestros conocimientos y volver a reconectar por fuera de las plataformas.